Si como desarrolladores en algún punto les han pedido que creen algún tipo de chat que se comunique con información de alguna empresa o alguna base de datos o algún origen de datos en general, en este video les voy a explicar cómo una IA puede comunicarse a datos personales o privados o de empresas. Es decir, cómo cargarle tus datos a una IA para generar aplicaciones. Y este no es un video a nivel de usuario. De hecho, en este video les voy a hablar de varias formas de poder lograrlo a través de MSPs, RAGs, CLIs o hasta incluso fine tuning. Pero la idea es muy sencilla. Si ustedes tienen que crear una aplicación como un chat que se comunique con una base de datos o algún origen de datos, ya sea de empresas o aplicaciones o propio, en este video les voy a dar opciones para que puedan saber cuál deberían escoger o qué opciones yo he encontrado hasta este momento para poder lograr ese tipo de aplicaciones. Y también pueden aprender algo nuevo, sobre todo porque ahora casi todas las aplicaciones de algún modo se comunican con alguna IA. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Coder, cuando una página empieza a recibir tráfico de diferentes países, suele aparecer dos desafíos importantes. El primero es mantener una buena velocidad de carga y proteger el sitio frente a tráficos maliciosos. Y para eso existen distintas herramientas para resolver esto, pero muchas veces configurarlas por separado puede ser complicado. Así que para resolver esto puedes utilizar Cloudways, que ahora está ofreciendo una prueba gratuita de 30 días para que puedas utilizar Cloudflare Enterprise. Esta prueba incluye CDN global, un firewall para tu aplicación web, protección contra DDoS y Argo Smart Routing para optimizar el tráfico de tu sitio y reducir la latencia. Además incluye 100 GB de ancho de banda para dominio y puede activarse en cualquier dominio que elijas. Y si decides utilizar justo ahora Cloudways, puedes utilizar el código FAST para obtener un 30% de descuento durante los primeros 3 meses. Para saber más te dejo un enlace en la descripción. Muy bien, para empezar con algo primero voy a explicarles qué es lo que se trata de lograr. Y bueno, de forma resumida lo que se quiere es que una IA que ya existe pues pueda comunicarse con datos que también ustedes quizás ya han almacenado en algún lugar. Este puede ser por ejemplo una base de datos, que es algo muy común, muchas aplicaciones almacenan los datos allí. Lo otro es que también pueden ser archivos, es decir, muchas empresas lo que hacen por ejemplo es tener simplemente Excel o documentos de Word, y aunque pueden que sean muchas personas, igual puede que tengan este enfoque. O la tercera opción también pueden ser APIs, ya que muchas empresas también pueden estar pagando por algún ERP o tienen algún sistema desarrollado que pueden acceder a esos datos de forma programada. Ahora, el tema está en que los LLM de cierta forma no se conectan directamente a estos. Entonces, la pregunta que voy a tratar de responder en este video es de qué forma básicamente vamos a poder hacer esto. Y bueno, hay muchas y depende también de qué es lo que quieran lograr. Es decir, dependiendo del enfoque, pueden ser que ustedes lo que quieran es simplemente una interfaz como un chat, al estilo de ChatGPT pero con sus datos, que es algo muy común. Luego, otra cosa que también pueden crear es un asistente de IA, que en este caso ustedes pueden conversar con ese asistente quizás por WhatsApp o Telegram, y la IA lo que va a hacer es acceder a su sistema y tratar de hacer algo o consultar algo. O lo otro es también generar un agente, que esto también puede sonar un poco confuso porque el asistente, agente y un chat con IA pues pueden sonar prácticamente a lo mismo, pero el asistente pueden pensarlo como estos proyectos al estilo de OpenClaw o Hermes, en el cual ustedes tienen como una especie de chat en algún tipo de aplicativo de mensajería, de nuevo Telegram, WhatsApp y demás, y pueden conversar con él y este puede hacer cosas con sus datos. Luego en el caso del chat pues esto puede imaginarse al estilo de ChatGPT o webs de ese estilo donde pueden chatear y pueden conectarlo con algún tipo de plataforma, y ahí vamos a ver de qué forma se pueden lograr comunicar con datos. Y el agente es el ideal realmente porque el agente es un programa que se instala en tu computador y básicamente este puede no solamente conectarse con sus datos, sino también puede crear datos o puede hacer acciones que, apoyado de otras herramientas de consola que vamos a ver, pues básicamente puede llegar a hacer algo dentro de tu sistema. Entonces lo ideal es que en justo ahora pues todo el mundo quiere algún agente de IA, pero igual todos pasan por lo mismo, y es que justamente necesitas la forma de conectar tu modelo inteligente, tu API de IA, con el origen de datos que quieras. Y aquí es donde hay varias formas de poder lograrlo. Y bueno, para resumirlo les voy a dar 4 formas que van a empezar desde lo fácil y puede llegar a terminar incluso un poco más complicado o incluso hasta más caro dependiendo de qué es lo que quieran lograr. La primera que les voy a mencionar está relacionada con el contexto y tiene un nombre que podríamos llamarle prompt stuffing, que es como inyectar el prompt dentro de la pregunta o dentro de la conversación misma. La segunda sería el MSP o Model Context Protocol, que es básicamente la forma en la que se pueden conectar los chats actuales con algún tipo de aplicación externa. Luego la tercera es equivalente y es básicamente la suma de un modelo inteligente más herramientas de consola, que se puede llegar a hacer casi lo mismo que el MSP. Y el cuarto sería RAG, que es un abreviado de Retrieval Augmented Generation, que es la forma en la que deberían hacerse en teoría este tipo de aplicaciones. Ahora, cada una es mucho más complicada que la otra, pero por lo general dependiendo de para qué quieren utilizar ese chat, pues puede que necesiten quizás una o quizás una combinación de ambas.
Empecemos con el más fácil, que sería el context stuffing. Vamos a ponerlo así: ustedes le piden a algún tipo de agente o editor con IA que les cree un chat. Entonces básicamente es muy fácil, es una aplicación web en el cual se puede comunicar con algún tipo de API de IA. Ahora, estas APIs de IA hay de todo tipo. Por ejemplo, pueden pagar una API de OpenAI para acceder a modelos de GPT, pueden pagar APIs de Anthropic para acceder a modelos de cloud, o también pueden ser proveedores chinos. Por ejemplo, pueden ser GLM, Kimi, Minimax y muchos otros más. O incluso también pueden utilizar algún tipo de servicio como OpenRouter y les da como una especie de variedad entre modelos de IA. El tema es que al final pues es muy sencillo, porque básicamente con esto ustedes ya tendrían un chat que habla con una IA, pero en realidad eso no es muy útil porque uno está accediendo a sus datos. Entonces una forma muy básica es añadir lo que sería un prompt. Es decir, el usuario puede pedir algo directamente al chat y esto va a viajar a la API, pero la aplicación que ustedes han creado, la aplicación web, también puede tener un prompt incrustado. Es decir, ustedes pueden añadir datos de lo que va a tratar su aplicación, y este prompt, que ya está dentro en código por así decirlo, pues básicamente podría describir de qué trata su aplicación. Y aquí es donde viene lo más fácil, porque hace algunos años, no sé si recuerdan, pero había por ejemplo la forma en la que tú podías crear tus propios GPTs. Bueno, la forma de crearlo no era nada complicado. De hecho, lo único que hacían esos GPTs pues era esto: inyectar un prompt adicional. Entonces, por ejemplo, tú aquí podrías decirle: compórtate como un experto en algo, y básicamente podrías hacer que responda algo. De hecho, en el pasado ya he creado aplicaciones con este estilo, y la idea es que, por ejemplo, si vas a crear algún tipo de aplicación que va a haber datos médicos o datos de algún tipo de fotografía, por ejemplo de plantas o animales o objetos, y básicamente cualquier cosa, porque el LLM puede saber de todo, pues en realidad esta es la forma más sencilla en la que puedes crear una aplicación con tus datos. Ahora, esto es posible porque los modelos inteligentes tienen algo que se llama un contexto, que al día de hoy pues en realidad es bastante amplio lo que ofrecen la mayoría de modelos grandes o más producidos. Pero para darles una idea de cómo evolucionó esto, pues cuando recién surgieron los primeros modelos, su estándar rondaba alrededor de los 4000 tokens, que no era tan amplio, pero a medida que fueron actualizándose pues aparecieron modelos que ya soportaban 32000 tokens, luego 100.000 tokens, y en un punto pues estamos en el asunto de que por lo general lo normal es alrededor de 200.000 tokens. Pero bueno, solo por darles una idea, en el caso de Cloud con Opus 4.8 ya soporta el 1.000.000 de tokens, por ejemplo. Ahora, ¿esto por qué importa? Bueno, básicamente los tokens, para aquellos que no están muy familiarizados, pues si lo colocamos como una regla es casi como 4 caracteres. Entonces básicamente con una cantidad de 4000 tokens pues puedes subir un ensayo corto de 6 páginas, por ejemplo. Con 32.000 puedes subir 50, con 100.000 puedes subir toda una novela corta de 300 páginas, con 200.000 puedes subir una novela larga, y con 1.000.000 puedes subir alrededor de 7 o 10 libros dentro del contexto del modelo inteligente. Ahora, esto es muy interesante porque incluso ya se está hablando de modelos que pueden llegar alrededor de los 12 millones de tokens, que como pueden ver esto es 10 veces más que lo primero. Entonces imagínense cuánta cantidad de información se puede subir en 12 millones. Pero bueno, esta es la forma más básica, y bueno, no es tan producida, y bueno, esto lo pueden crear en cualquier tarde, porque incluso no les va a tomar ni 10 minutos generar este tipo de aplicaciones con cualquier agente de IA que utilicen. Pero es una buena forma de empezar con algo, entonces esta es la forma más común y más fácil. Pero bueno, lo que se espera no es solamente inyectar texto que ya está escrito dentro del chat, sino que este vaya cambiando con el tiempo. Por eso lo siguiente que se volvió popular, o al menos lo que se empezó a utilizar, es básicamente una nueva idea que se llamaba MCP. Para darles una idea, olvidémonos del chat un segundo y tomen en cuenta que hasta este momento, antes de que existan estos chats, pues ya existían los sistemas que registraban datos, y la aplicación que obviamente reinaba para ese tipo de cosas pues es la base de datos. Y bueno, para eso se utiliza el lenguaje SQL, y nadie escribe directamente en la base de datos, sino que por lo general siempre se desarrolla algún tipo de aplicación, principalmente algún tipo de aplicación de servidor, que por lo general se llama una API. Y esta aplicación no tiene nada que ver con IA. De hecho, por lo que se le pagó todos estos años a muchos programadores es para que creen este tipo de aplicaciones. Y bueno, aquí hay varios roles. Estaba el rol que solamente creaba la base de datos, luego el rol que creaba el backend, y obviamente también habían otros roles que creaban aplicaciones web que se comunicaban con estos servicios, y de esa forma se creaban los sistemas. El tema es que obviamente si vas a crear un chat inteligente y necesitas conectarlo con tus datos, este paso no se puede saltar. Igual necesitas una base de datos, y es algo que muchos no lo llegan a entender. De hecho, para un usuario normal, y yo me he encontrado a muchos, creen que solamente necesitas un chat y cargarle archivos. Y sí, en realidad puedes hacer eso. De hecho, vamos a ver otra forma que está relacionada con eso. Pero si quieres tener una aplicación en la que realmente estás guardando datos que van a crecer con el tiempo, y estos datos pueden ser muy importantes, como pueden ser compras, ventas, reportes, datos de usuario,
usuarios que van alterándose con el tiempo, registros importantes, vas a necesitar una base de datos de verdad. Eso no ha cambiado en nada. Solo que ahora lo que ha cambiado es la forma en la que interactúas con esos datos. Y bueno, si lo piensan un poco, como a este punto, como que ya nadie está pidiendo lo que serían las aplicaciones web con interfaz típica. Porque bueno, todo el mundo cree que lo pueden lograr en 5 minutos. Pero esta es solamente la interfaz. Y estas interfaces, pues la IA lo puede generar y no hay ningún problema. Pero lo que realmente importa es esta parte de aquí, que es la base de datos con la API. Ahora, si ustedes desarrollan un chat, están creando la aplicación frontend simplemente. Igual, si ustedes lo pueden conectar con una IA, no hay ningún problema. Pero de alguna forma, esa IA tiene que comunicarse con esta API. Y esa forma de comunicarse es justamente el MCP. El MCP no es un reemplazo de la API. Podríamos decir que es como un wrapper, como un sistema que engloba la API. Entonces, bajo este diseño, si lo notan, pues igual tengo que crear una aplicación frontend con un chat, tengo que crear una API con código, tengo que crear una base de datos y también tengo que crear el código del MCP adicionalmente a la API. Y bueno, ¿qué es lo que hace el MCP al final del día? Pues llama a tu API, solamente que lo llama con lenguaje natural. Es decir, para aquellos que alguna vez han desarrollado, pues básicamente si ustedes utilizan una API, ustedes saben que pueden utilizar una ruta como supongamos API users. Bueno, esto si ustedes ejecutan en una API, pues les va a dar información, les va a retornar por ejemplo un arreglo en JSON con objetos y cada objeto es información de usuarios. Bueno, en el MCP no se hace eso, sino que el MCP lo coloca mucho más fácil. El MCP va a llamar por ti eso, pero tú puedes decirle al MCP dame datos de usuarios y el MCP va a traducir este texto en justamente esta llamada de API, pero tiene que existir la API de todas formas. Entonces al final, de nuevo, no estamos como evitando el sistema de siempre, solamente lo estamos englobando, estamos creando algo adicional para que el modelo de IA pueda comunicarse con esto. Y bueno, los MCPs ustedes pueden desarrollarlos, de hecho es un estándar en agentes de IA y existen un montón de empresas que están creando sus propios MCPs, principalmente las empresas que tienen algún tipo de aplicativo en donde tú quieres que la IA lo controle. A este punto hay MCPs de todo tipo, hay MCPs para controlar el navegador por sí solo, hay MCPs para que pueda navegar por internet la IA por sí sola, incluso hay MCPs actualmente que te permiten poder comprar cosas, porque Stripe también, por ejemplo, o PayPal ya tienen sus MCPs oficiales. Pero si ustedes ya han escuchado de APIs anteriormente, en años anteriores, pues los MCPs no es nada más que la forma de pedir la API con un lenguaje natural y eso ustedes lo pueden crear. De hecho, existe una web dedicada solo al MCP que se llama Model Context Protocol. Y bueno, aquí ustedes pueden ver de qué se trata y también les da uno que otro ejemplo. Ahora, los MCPs, al igual que las APIs, pueden crearse en cualquier lenguaje de programación porque, bueno, es un estándar de nuevo. Yo lo veo siempre al MCP como la idea de la API de la API. Es decir, antes ustedes creaban base de datos con una API, ahora aparte de eso tienen que crear otra API, pero es para que la IA pueda comunicarse con su API. Un poco confuso si nunca han desarrollado, pero básicamente es como repetir dos veces lo mismo para que la IA pueda llegar a comunicarse con algo. Y bueno, aquí hay solamente algunos ejemplos, pero como pueden ver hay lenguajes populares y si ustedes incluso no ven su lenguaje aquí, igual se puede crear porque el MCP es solamente una implementación, es una idea y pueden haber bibliotecas de todo tipo para crearlo o incluso ustedes pueden crearlo desde cero sin ninguna biblioteca. Pero solamente a modo de dato, pues por lo general los MCP se crean en dos lenguajes típicamente, en Python y en JavaScript, o Python y TypeScript, que vendría a ser como el JavaScript pero con tipos de datos. Y bueno, la razón es que Python es un lenguaje muy popular para IA y si bien lo utilizan para ejecutar modelos, para entrenar modelos o frameworks de machine learning y herramientas de sistema, bueno, también TypeScript lo utilizan simplemente porque siempre ha sido una herramienta para poder crear aplicaciones de consola y hay muchos frameworks, hay muchas bibliotecas que sirven para crear esto y al final como se comunica también con APIs de modelos de IA, pues esos dos lenguajes son muy populares y van a encontrar la forma de crear sus propios MCPs utilizándolos. Entonces no importa si ustedes tienen un backend creado en Java o creado en PHP, pues el MCP puede estar creado en TypeScript y así, en realidad es relativamente simple. Ahora si quieren ver en código, pues básicamente yo les sugeriría que dependiendo del lenguaje que utilicen le den un vistazo, pero de nuevo no es tan complicado y por debajo van a ver que igual hacen las llamadas de API, esto hace fetch por debajo, solamente que hay una parte que caracteriza al MCP y es algo que se llama tools. De hecho este nombre lo van a ver mucho en aplicaciones de agentes o de IA, pero para que se den una idea, un tool es solamente una función, un nombre y qué es lo que acepta esa función y qué es lo que hace. En otras palabras, pues es una función de toda la vida que de los que programan saben, en donde básicamente llamas un nombre, le pasas datos y obtienes una respuesta. Bueno, en este caso es exactamente lo mismo, solamente que lo que caracteriza, digamos, lo inteligente es básicamente cuando tú defines el nombre y la descripción. Cuando tú defines la descripción, la IA lee esto y sabe cuándo llamarlo. Es básicamente la idea. Entonces ese es el concepto más básico, pero con eso es que se hacen muchas cosas actualmente. Entonces solamente para resumir esta parte, si a ustedes les han pedido un chat inteligente con información
información que consulten una empresa y no están acostumbrados a agentes, a entrenar modelos ni nada complicado, yo les diría, investiguen un poco del MSP, pueden crear su propio MSP y si saben crear una API más un MSP, pueden crear una aplicación inteligente. Eso lo que va a hacer en el chat básicamente es que cuando alguien escriba algo, pues la IA va a consultar la información, pero justamente como la IA va a poder llamar al MSP, el MSP hace de puente con su aplicación. Básicamente llama a la API o puede llamar una consulta SQL o puede llamar a otra API y si bien no es excesivamente rápido, no se imaginen que esto va a responder inmediatamente. Bueno, sí funciona y para muchos casos es suficiente realmente. Ahora, otra ventaja que también les da el MSP es que no necesariamente necesitan crear su propia aplicación, porque como el MSP es básicamente una API para IAs, significa que si existe otro chat por allí que soporte MSP, también va a poder utilizar el MSP que ustedes hayan creado. Esto quiere decir que si por ejemplo existe Cloud Desktop, que es para poder chatear con Cloud, él permite ejecutar MSPs y también instalar MSPs. Entonces si ustedes han creado el suyo, básicamente con solo crearlo, ahora Cloud Desktop también puede leer sus datos de su base de datos. No es el único, ChatGPT también puede instalar MSPs en su modo desarrollador y si instalan alguna aplicación desconocida por allí o quizás un editor de código, porque los editores de códigos también soportan las MSPs, como puede ser por ejemplo Cursor, VS Code o editores de código similares o aplicaciones de escritorios como GPT Codex, pues básicamente todas estas van a poder utilizar tu MSP. Por darles una idea, cuando ustedes vienen en Cloud tienen estos conectores y aquí ustedes pueden añadir este conector. Básicamente esto que llama conector son los MSPs de toda la vida que tienen estas aplicaciones. Incluso aquí le dice cuál es la URL del MSP que has creado, o si necesita autenticación tu MSP te va a pedir por ejemplo que coloques el logout para que puedan comunicarse. Es decir, lo van a entender mucho mejor si lo piensan como una API. Pero bueno, por darles una idea, aquí yo tengo el MSP de Notion. Eso significa que Cloud puede comunicarse con mi Notion a través del MSP. Y aquí le voy a decir dame una lista de mis proyectos que tengo en la página Projects de mi Notion. Y bueno, eso lo que va a hacer es que va a llamar la herramienta. Y aquí me dice hay varias bases de datos llamadas Projects en tu cuenta. Y bueno, va a buscarlo por mí. Pero lo que hace por debajo es justamente llamadas de la API de Notion. Y cuando los obtiene, pues debajo me empieza a listarlo como si fuera un texto. Y esos son justamente los datos que yo tengo allí en el Notion. Aunque muy aparte del MSP, otra forma también en la que pueden lograr lo mismo e incluso les puede resultar interesante si van a crear hasta su propio asistente personal, también es la posibilidad de no utilizar un MSP. Y es que ha pasado algo también muy interesante en los últimos años, y es que como esas aplicaciones de escritorio que tenemos aquí, como Cloud Desktop, como Cursor, como VS Code, siempre han estado en el sistema operativo, pues estas también pueden acceder a comandos del sistema operativo. Es decir, olvídense un segundo de los chats y enfóquense principalmente en lo que serían estas aplicaciones como por ejemplo puede ser Cloud Code, GPT Codex, Open Code y aplicaciones que son principalmente de terminal. No es necesario que sean de terminal, pero básicamente para que se den una idea, estas aplicaciones de aquí lo que hacen es que te permiten poder acceder a comandos. Cursor y VS Code también, pero estas de aquí principalmente no lo permiten porque son aplicaciones que están enfocadas más en el consumidor, es decir, un usuario no técnico que solamente quiere abrir un chat y que el chat lo haga todo. Bueno, esos usuarios pues no tienen tanto control sobre el sistema y estas aplicaciones tampoco lo permiten en ese sentido. Pero estas aplicaciones de aquí, su consumidor son programadores, son gente que sí tiene algún conocimiento técnico, saben instalar programas, comandos, saben algo de protocolos, saben algo de al menos de permisos del sistema, y eso hace que estas aplicaciones puedan hacer algo más. Entonces, estas de aquí son los tan llamados agentes. De hecho, si me lo preguntan a mí, pues una de las características que define un agente es básicamente el poder hacer algo, el poder hacer una acción. Y lo que se define como acción, pues es algo que depende de cómo lo veas, pero para mí básicamente es la posibilidad de ejecutar un programa. Este programa básicamente en el sistema operativo pues es un CLI, es un comando o hasta puede ser una llamada de API con curl por ejemplo o programas similares, pero si lo piensas pues todo se resume al final a un simple comando del sistema operativo, es decir, a un CLI. Y bueno, ¿por qué les comento esto? Porque si estas herramientas de consola o editores de código pueden acceder a comandos del sistema, pues si tú creas tu propio comando, tu propio CLI, pues también lo van a ejecutar. Y de hecho eso es lo que he estado haciendo en estos últimos meses para no utilizar MSPs. Los MSPs en teoría suenan bien, no es una mala idea, pero es una molestia realmente crearlos. Y es que no es tan sencillo de mantener, son bastante verbosos, son algo lentos, pero a veces es necesario crearlos, principalmente por en donde lo vas a utilizar. Si vas a utilizarlo en chats que ya están subidos como ChatGPT o Cloud, pues obviamente un MSP es lo que necesitas. Entonces no es reemplazable en algunos casos. Pero si tú estás en un entorno donde sí
puedes acceder a herramientas de consola, por lo general puedes crear tu propio CLI y este a su vez va a poder acceder a tu API. Es decir, llegamos a lo mismo, llegamos a la posibilidad de que tu IA pues va a ejecutar un comando y ese comando hace la llamada a la API por ti, llegando a tu mismo origen de datos. De hecho, esta es la idea justamente que plantean proyectos como OpenClaw o Hermes. Si no lo habían entendido, pues básicamente los asistentes de IA hacen uso de este tipo de diseño en el que justamente se apoyan de herramientas de consola, porque la idea justamente de OpenClaw o Hermes es que se instalan dentro de un servidor o dentro de un computador y como tienen acceso al sistema ellos pueden ejecutar programas de consola y gracias a esos programas de consola pues pueden justamente conectarse a servicios externos como puede ser una API o programas de terceros, a tal punto que incluso herramientas que ustedes utilizarían a diario como pueden ser por ejemplo Stripe tiene su aplicación de consola, AWS tiene su aplicación de consola, Google Cloud tiene su aplicación de consola, Azure tiene su aplicación de consola, Notion también acaba de crear su aplicación de consola y así. Y bueno, la razón de que creen aplicaciones consola actualmente no es para personas, es para los agentes. Y el motivo es que justamente como el agente puede acceder a estas herramientas, pues es una forma bastante simple de conectarlo y mucho más sencilla de poder crearlo. Puedes crear una herramienta de consola en cuestión de horas en lugar de días como puedes pasar con el MCP. Por darles una idea, aquí yo tengo a Hermes, que Hermes es un asistente de IA y lo que yo hago habitualmente es que a Hermes yo le doy acceso dentro de un computador de Linux. En ese computador hay comandos y yo he creado mis propios comandos, mis propios CLIs. Entonces, por ejemplo, lo que puedes hacer en Hermes, algo bastante útil, es que puedes mandarle un mensaje de voz. Crea una tarea de prueba dentro de mis tareas utilizando el comando th. Entonces, lo que hace Hermes, por ejemplo, es que yo le envío un audio y Hermes lo va a transcribir y ese th que he dicho es básicamente una herramienta de consola que yo he creado que a su vez se comunica con mi sistema habitual de tareas. Por ejemplo, yo tengo allí una aplicación que está desplegada, esta tiene un servidor, esta tiene una base de datos y lo que va a hacer Hermes es en este caso traducir o transcribir lo que le he dicho. Aquí él va a llamar y como pueden ver empieza a crear la tarea y listo, ya la crea. Y si yo vengo aquí en la aplicación y refresco, pueden ver que ahí está la tarea de prueba. Esto lo ha creado Hermes. Como pueden ver, no he tenido que desarrollar un RAG, no he tenido que desarrollar un modelo súper avanzado para que pueda entender mis notas y comunicarse con el sistema. Es un puente tan sencillo que básicamente cualquiera puede lograrlo y es algo bastante divertido e incluso es más fácil de lograr que un MCP. De hecho, esto es lo mismo para OpenClaw, para otros agentes que pueden instalar por allí e incluso hasta pueden crear el suyo propio. Pero es bastante interesante lo que puedes lograr simplemente a través de un CLI y llegas a lo mismo. De hecho, aquí ha hecho una acción, pero también puedes consultarlo. Le puedes decir algo como usando el comando th lista mis últimas tareas. Y lo mismo va a cargar un poco. Les mentiría si dijera que esto es excesivamente rápido, pero ustedes ya saben que los modelos inteligentes responden de esa forma cuando trabajan con aplicaciones externas. Pero pueden ver que allí lo transcribe, allí empieza a hacer la consulta y de nuevo va a utilizar el comando para poder traerme mis tareas. Y pueden ver que esto es justamente lo que yo tengo ahí anotado en mi aplicación. Entonces, básicamente con eso es una forma muy sencilla, pero no es la avanzada. Entonces, la forma avanzada o la correcta, por así decirlo, sería crear un RAG, que viene de Retrieval Augmented Generation. Esta básicamente sería la forma adecuada porque es lo que todo el mundo piensa cuando va a crear un chat inteligente. Es básicamente el chat con la IA conectada directamente a una base de datos a través de una API. De hecho, si lo ponemos en un diseño, vendría de esta forma. Ustedes tienen el chat se comunica con la API se apoya de alguna IA, una API de IA, es decir, lo que ya saben, OpenAI, Anthropic, etc. Y esta, a su vez, también carga información de tu base de datos y luego se lo devuelve la API y la API responde finalmente con tus datos tal cual. Este diseño es lo que en realidad todo el mundo quiere, o al menos es lo primero que se imaginan realmente. El tema es que para lograr esto pues no es tan simple como lo anterior, no tanto porque sea algo complicado o técnico, sino es porque en el sentido de mantenerlo es un poco trabajoso y por lo general tienes que cambiar o implementar alguna tecnología adicional. Por darles una idea, ustedes pueden crear un chat en algún tipo de aplicación con framework web, React supongamos. Este solamente es pura interfaz. Su backend puede llegar a una API de Node.js por ejemplo o Python, da igual, lo importante es que sea una API y su información de su empresa, la información de sus aplicaciones puede estar en una base de datos como Postgres, por darles una idea, aunque puede ser cualquiera, puede ser Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, etc. Pero si quitáramos a la API de IA, pues en teoría esto sería una aplicación web de toda la vida si lo notan. Entonces, ¿qué es lo que lo hace un RAG? Bueno,
básicamente la base de datos es lo que convierte a esta aplicación en un RAG. Y es que justamente como los datos están aquí y tú quieres que se inyecten dentro del modelo inteligente, necesitas que este modelo inteligente pueda interpretar tus datos. Y allí está el problema. Por lo general, la IA no entiende textos. Por darles una idea, supongamos que ustedes tienen datos en tablas y por ejemplo tienen un usuario Juan, su edad 20, cantidad de transacciones o dinero quizás que tienen en su cuenta, no sé, tiene 3000, tiene fechas. Bueno, esta información no la va a entender el modelo inteligente, simplemente porque no es el formato en el que las IAs trabajan. Entonces, ¿de qué forma puede leer mi IA la base de datos directamente? Y aquí es donde justamente viene el detalle, y es que nosotros tenemos que convertir estos datos a un formato en el que la IA pueda comprender, y lo único que entiende la IA son números. De hecho, no números sueltos, sino conjuntos de números que funcionan en matrices. Eso ya tiene que ver más con matemática, pero solamente para darles un resumen, se le llama vectores básicamente a la conversión del formato de la IA en números que tienen relación. Y bueno, aquí ya entraríamos en temas del modelo inteligente con los pesos, de qué forma se relacionan los pesos y demás. Para simplificarlo, pues básicamente estos datos de aquí podríamos pensarlo que su equivalente es en esta forma, que es un vector. Ahora, ¿de qué forma nosotros podemos convertirlo? Bueno, hay frameworks que permiten convertir estos formatos, entonces tú tienes que preocuparte de transformarlos. Allí vienen frameworks como LangChain, por ejemplo. De hecho, LangChain es un proyecto muy popular y prácticamente al día de hoy es como un referente en este tipo de herramientas. Hay muchos más, obviamente, pero si ustedes han desarrollado y nunca han escuchado de esto, es porque eso está mucho más relacionado con personas que están cercanas a la ciencia de datos. Y es que por lo general era una herramienta hecha en Python, típicamente lo utilizabas para poder convertir en formatos de LLM y poder cargarlos, pero al día de hoy hace mucho más. Es prácticamente todo un toolkit para poder entrenar modelos, incluso hasta poder hacer fine tuning o crear frameworks mucho más grandes de IA. Pero bueno, solamente les doy una idea y lo que se busca realmente es convertirlo de un formato a otro. De hecho, eso se llaman embeddings y incluso no necesitan un framework, también APIs de OpenAI pueden utilizarlo. Y es que aquí pasa otro asunto. Estos formatos no son genéricos. Cada modelo tiene su propia forma de interpretarlos. Entonces necesitan que la API de OpenAI pues los convierta bajo su propia forma, o si van a utilizar Gemini los convierta en su propia forma, o si van a utilizar Cloud los convierta en su propia forma y así. Entonces, si bien podría parecer simple, pues es mucho más trabajo. De hecho, lo que se hace es que por lo general ustedes guardan ambos datos, guardan la información típica de una aplicación normal, por así decirlo, y guardan el formato de esos mismos datos en su versión de vector, por lo que también necesitarían otra base de datos, una base de datos vectorial. Ahora, si nunca han escuchado de base de datos vectorial, pues básicamente se tratan de bases de datos que almacenan este tipo de formato. Por ejemplo, hay proyectos como Pinecone, está Qdrant o Chroma, por ejemplo, y si nunca han escuchado de esto, pues básicamente son temas de base de datos de IA. Entonces, si siempre han desarrollado aplicaciones comunes, pues esto es algo nuevo, pero básicamente estas bases de datos están enfocadas en que puedas cargar los datos en este formato para que luego puedas generar tus propias aplicaciones inteligentes. Y bueno, en realidad esa es solamente la superficie, hay mucho más a fondo aquí, incluso también hablan de escalado, formas de distribuir los datos también en sus propias estructuras de datos, es decir, así como tenemos NoSQL, SQL y una enorme cantidad de problemas en la base de datos, pues estos también tienen sus propios problemas, más el tema de que funcionan distinto para una IA. Ahora, ¿en realidad necesitas complicarte tanto? Bueno, por lo general no, también hay plugins para bases de datos comunes, por así decirlo, que hacen que puedan soportar estos formatos adicionales. Por ejemplo, en Postgres está pgvector, que es un plugin que hace que dentro de las tablas de Postgres pues puedas almacenar este formato y va a ser mucho más cómodo para ti, y en lugar de estar instalando otra base de datos por aparte. Lo mismo también pasa en MongoDB, lo mismo también pasa en SQLite incluso, y muchas otras bases de datos populares, porque de nuevo en algún punto pues te van a pedir que hagas una aplicación inteligente y vas a creer que es muy complicado, y al final es básicamente añadir un plugin y ya puedes guardar cosas. Lo que más te va a interesar es cómo vas a convertir esos datos a otro formato realmente. Y bueno, y hay toda una estrategia de cómo hacer esto constantemente, pero por lo general este es el resumen, y al final todo esto es para que cuando la IA empiece a consultarle algo, supongamos, tú le puedes preguntar al modelo inteligente algo como ¿cuánto dinero tiene Juan en su cuenta? Esto va a viajar a la API, el modelo de IA lo va a interpretar, y como no solamente va a entender el texto, sino que va a saber de quién estás hablando y qué es lo que estás buscando, pues justamente va a llegar a la información extra que tiene cargada, y esto lo va a entender directamente desde el origen. Es decir, aquí literalmente la IA carga los datos, los lee, y a partir de allí, bajo la suma, por así decirlo, de la información, pues te va a decir, ok, Juan tiene, bajo los datos que tengo allí, tiene 3000 en su cuenta. De nuevo, esto es bastante sobresimplificado, pero es la idea para que puedan tenerlo claro. Esta es básicamente la idea de un RAG. Ahora, el tema con esto, y tienen que saberlo por si acaso vayan a crear uno en la vida real, y es que estos modelos inteligentes, como por lo general saben de todo y pueden responderte todo, ha pasado muchas veces que, por ejemplo, plataformas han colocado su chat allí de soporte
soporte y es un RAG, es decir, al final la gente pregunta cosas, el modelo inteligente los procesa, investiga la información que tiene cargada, lo retorna, no hay ningún problema para eso. Pero cuando pides algo muy raro, supongamos le pides que cree código, y obviamente un usuario normal no pediría eso, pero tú estás probando el chat, y lo que va a hacer el modelo inteligente, si está mal configurado, es que sí te va a responder, y ya ha pasado algunos casos de ese estilo. Por darles un ejemplo, en este caso aquí hay un chat normal, le pides cosas, y lo que ha pasado es que en un punto pues alguien hizo el gracioso y le piden cosas como genera código, por ejemplo quieres hacer un ejemplo sencillo en React y te empieza a responder, y es justamente por ese tema de que el RAG en un punto no está configurado completamente. Y bueno, bajo esa idea pues puedes preguntarle cualquier cosa, puedes hacer que funcione como una especie de chat GPT. Y bueno, eso se le llama temperature, y bueno, por lo general tratas de colocarlo a 0, que es como decirle no imagines cosas, y eso tiene que ver con ese término tan famoso que se llama la alucinación de IA. Y es que la IA cuando no sabe algo pues te lo puede inventar, y eso es real. Es decir, cuando no le ajustas bien la temperatura te puede inventar cosas. Y de nuevo, en el ejemplo en donde yo le dije ¿cuánto dinero puede tener Juan? Pues te puede inventar eso. En lugar de decirte no sé la información, no lo tengo, no puedo acceder a eso, te va a decir tiene 4,000 por ejemplo. Entonces esa información es errónea y es un riesgo, obviamente. Es por eso que en lo personal, si yo les digo quieren crear una aplicación y no les molesta los tiempos de respuesta, por lo general el utilizar un CLI o un MCP es relativamente simple, y son datos reales, no van a fallar porque es una llamada de consulta en tiempo real. Es decir, ejecuta una consulta, carga el modelo y responde. Y de nuevo, no es extremadamente rápido, tampoco es extremadamente lento, pero es básicamente la forma en la que pueden tener datos reales. El RAG también puede responder, pero tiene que tener una estrategia muy buena para actualizar, una configuración muy buena de la temperatura para que no alucine, y ya con eso al final pues sí tendrían un chat decente. Pero desde ya les digo que muchos han fallado con eso, y hay muchos chats, no solamente el de Mercado Libre, también ha pasado con otras plataformas en donde han consultado desde un chat de soporte y básicamente en un punto les da cualquier respuesta o simplemente chatean ilimitadamente con esa IA. En fin, el RAG en realidad es lo que se debería crear, pero no es tan sencillo. Yo les diría practiquen antes de mandarse con una aplicación en producción, principalmente porque esto puede consumirles dinero y ya saben que las APIs justo ahora están bastante caras. Finalmente hay uno que no he mencionado y es más avanzado, pero no lo considero tanto para aplicaciones. Yo lo considero más para alguien que quiere tener algo mucho más custom, pero tiene los recursos para poder hacerlo, es decir, para empresas. En este caso sería el famoso fine tuning. Ok, en el fine tuning, para que se den una idea, supongo que ustedes quieren un chat, el chat consulte a una API, consulte la base de datos, y en realidad estos datos digamos que no cambian tanto. Es decir, ustedes quieren que carguen una cantidad de información, quizás documentos, quizás expedientes, quizás información histórica, información clínica. Bueno, pueden guardarlo en una base de datos y cargarlo, pero una base de datos por lo general está más pensado para ser algo dinámico. Va cambiando conforme pasa el tiempo, va aumentando, e incluso puede ir creciendo a una cantidad enorme en volumen, es decir, puede ser una enorme cantidad de información. Pero supongamos que ustedes quieren que exista un chat con esa información. Bueno, ustedes pueden considerar RAG, pueden considerar un CLI con un MCP y que consulte sin ningún problema realmente, pero otra forma es que el modelo ya los tenga cargados apenas lo consulten. Es decir, el chat consulta la API y en lugar de consultar la base de datos, ya tiene la base de datos dentro del propio modelo. Es decir, los modelos de IA de cierta forma son como una base de datos, pero en tiempo real, te generan cosas. Bueno, para poder hacer esa carga de datos justamente se hace el fine tuning. Es decir, tú tienes un modelo abierto, por cierto, porque necesitas acceso al modelo inteligente. Y bueno, en modelos abiertos hay muchos. Por ejemplo, uno que se me ocurre de momento es Qwen. Está también Google con su Gemma 4. GPT también tiene uno que se llama GPT Open Source. Y en sí hay muchos modelos para todo tipo. Es decir, modelos abiertos hay de todo tipo y ustedes pueden descargarlos, y hay de todo tamaño para todo tipo de tareas. Pero bueno, los modelos que nosotros pagamos por lo general están preparados para el consumidor, yo diría. Son bastante producidos, no fallan tanto, pueden hacer de todo, tienen arquitecturas gigantes, es decir, gigantes. Y en este caso pues estos modelos están pensados para hacer tareas muy puntuales. Entonces si ustedes son de alguna universidad o son de alguna empresa privada y quieren tener datos entrenados a partir de información que no cambia mucho, pues pueden hacer esa carga de datos a partir de un fine tuning. Y bueno, para eso también hay herramientas, y una de las más populares es por ejemplo un slot, que
te permite poder entrenar tus propios modelos localmente, aunque eso requiere justamente descargues tanto el modelo junto con la cantidad de información que vas a actualizar, y a partir de allí pues podrías generar un nuevo modelo. Aunque obviamente esto es mucho más complicado, no tanto por el tema técnico, porque cualquiera también lo puede aprender, sino más por el tema de hardware actual, y es que el poder entrenarlo requiere obviamente que tengas el hardware adecuado dependiendo del tamaño de modelo que vayas a utilizar. Entonces no solamente hablamos de ejecutar un programa como tal, sino necesitas hardware especializado. ¿Qué quiere decir? Necesitas bastante VRAM, o también equipos especiales como los de Nvidia, por ejemplo, que hace un año crearon por ejemplo el DGX Spark, o hace poco también AMD ha sacado el suyo, que no sé el nombre honestamente, pero creo que se llama AMD Box o algo así, que básicamente son lo mismo, son equipos pequeños que puedes ejecutar modelos inteligentes, entrenarlos, y de nuevo esto no es excesivamente rápido, pero cuando ya el modelo está entrenado ya no necesitas básicamente ni siquiera una API propia, es decir, ya puedes consultar directamente el modelo, lo instalas y ya consultas con la información directa. Esto obviamente es un poquito más complicado, pero por lo general si ya tienes información y quieres que sea inmediata, quieres preguntar y responde inmediatamente, pues es la forma más directa y más compleja de hacerlo. Entonces, como pueden ver, es relativamente sencillo llegar a una aplicación propia conectada con una IA. El tema está en qué tanto necesitas que la IA sepa o qué tan rápido quieres que responda. Bueno, ya depende de las técnicas, pero por lo general, si me preguntan a mí, si quieren generar una aplicación para una empresa y quieren algo sencillo que la IA pueda hacer desde un chat, yo les sugeriría que utilicen el enfoque del chat más el CLI y desarrollen sus propias herramientas, y va a ser mucho más fácil. De hecho, creo que es lo más sencillo y pueden tenerlo en cuestión de horas. El MCP sería el siguiente punto, y no tanto porque sea complejo, sino porque por lo general da uno que otro problema y el código que generas con eso es un poco más difícil de mantener, pero también sería una opción viable. Y el RAG es lo ideal y es mucho más complicado porque te pide también que alteres la arquitectura, es decir, necesitas añadir un plugin para la base de datos o una base de datos por aparte, además de también añadir más recursos en tu nube para que puedas soportarlo. Entonces yo les diría, si pueden evitar hacer el RAG y solamente necesiten una IA que haga algo o responda algo, con estas anteriores pueden lograrlo y no se dan tantos problemas. Y bueno, si tienen los recursos y quieren aprender, como en este caso yo también he pasado esta semana entrenando modelos locales, pues pueden ir por el fine tuning. Al final sería lo que todo el mundo esperaría, como que entrenar tu modelo de IA, porque los clientes por lo general te piden eso. Dice, yo quisiera entrenar mi modelo de IA, y en realidad no sabe lo que está pidiendo. Pero ustedes, al tener las opciones de su lado, yo les diría, pues al final no se preocupe mucho por darle lo que el cliente cree, porque de nuevo, todo el mundo cree que entrenar un modelo es fácil o algo así, o quieren cargarle básicamente esa información a la IA, piensa que es como dárselo directamente. Entonces al final ustedes ya saben las opciones que hay, ya depende de ustedes escoger cuál le conviene al cliente o cuál que ustedes creen que le conviene al cliente, dependiendo de lo que va a hacer. Pero bueno, la opción a más compleja también es más cara, así que tengan eso en cuenta. Y bueno, si tienen una duda, cualquier comentario pueden dejar en la caja de comentarios, y nos vemos en un siguiente video. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si quieres conocer más, te dejo en pantalla mis enlaces sociales y mi web fast.dev, en donde puedes reservar asesorías personalizadas de cualquier tema. Y no te olvides de dejarme un comentario, ya sea de una duda o una sugerencia para el siguiente video. Nos vemos en un próximo video.